So God's kingdom, el reino de Dios, man's el kingdom, del hombre Satan's y el kingdom. de Satanás. There's 3 kingdoms in this world. 3 reinos hay en el universo. And we all live in one of them, or sometimes in a blend of a few of Y them. todos vivimos en uno de ellos, o tal vez a veces en una mezcla entre uno y el otro. But what is God's desire? Pero ¿cuál es el deseo de Dios? You know, right after Jesus saying, "Our Father in heaven, holy is your name," Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. so worship and love to God, which is the most important thing in all of life. Entonces, adoración y amor a Dios es lo más importante en toda la vida de un ser humano. The second thing he says is, "Your kingdom come." Y la segunda cosa que pidió fue, Padre, ahora que tu reino venga. So he wants us to live in his kingdom. Entonces Él quiere que vivamos en su reino. That's how important it is Así for de him. importante para Él es el tema este. He doesn't want us in man's kingdom. Él no nos quiere en el reino del hombre. He doesn't want us in Satan's kingdom. Él no nos quiere tampoco en el reino de Satanás. Although the world wants us in man's kingdom. El mundo quiere ponernos a nosotros en el reino de los hombres. And obviously Satan wants us bound in his kingdom. Y obviamente Satanás nos quiere atados en cadenas en su reino. It's God's will that we are all under his kingdom. Pero el deseo de Dios es que todos estemos en su reino. Because only once we're under his kingdom, Porque solo cuando estemos bajo su reino, we truly become the reflection and image of God. realmente reflejamos la imagen y la gloria de Dios. We truly become sons and daughters of God. De verdad, entonces nos hacemos hijos y hijas de Dios. We finally come into the identity that he created us to be in. Finalmente descubrimos la identidad para la cual Él nos ha creado. And we live in the fullness of what he created us for. Y vivimos en la llenura para la cual Él nos idealizó y creó. You know, there's this lie that we believe many times. Hay una mentira que muchas veces la creemos, That if we live under God's kingdom, de que si vivimos bajo el reino de Dios, we're going to be slaves. vamos a hacernos esclavos. We're not going to be free. No vamos a ser libres. We can't do what we want. No podemos hacer lo que nos dé la gana. You know, our life is going to be boring, Nuestra vida va a ser aburrida, unsuccessful. sin éxito, You know, we're going to be struggling, always having hardship in life. siempre luchando, la vida siempre dura. And so we always think, you know what? I should take control of my life. Entonces, ¿qué pensamos? Yo debería tomar el control de mi vida. I should do what I think is best. I received an education. I went to high school. I went to college. Yo fui a la escuela, yo hice universidad, yo debería tomar control y controlar mi vida. I know how to live. Yo sé cómo vivir, I know how to make it in this world. yo sé cómo hacerla en ese mundo, I know how to be successful. I know what I want in my life. yo sé lo que quiero en mi vida y cómo ser exitoso. And so we go under our kingdom, the man's kingdom. Entonces vamos bajo nuestro reino, el del hombre, And we stop listening to God. y paramos de oír a Dios, We stop obeying God. paramos de obedecerle, Eventually we stop loving God. y de pronto paramos de amarlo también, And we just love ourselves. y amamos a nosotros mismos. And we have our own dreams and our own Y ambitions. tenemos nuestros sueños, nuestras ambiciones. And then when we're under this, Y entonces cuando estamos bajo allí, then it's very easy for Satan to come and get us. es muy fácil que Satanás venga y nos agarre, Because we're no longer under God's kingdom. porque ya no estamos más bajo el reino de Dios. And Satan has power over us only when we give him power. Y Satanás solo tiene poder sobre nosotros cuando le damos a él poder. And so when we rebel against God, Cuando rebelamos contra Dios, then we give Satan the open door to come and attack our lives. entonces damos a Satanás una puerta abierta para que venga y nos ataque.
Really, he has no power. La verdad, él no tiene ningún poder. He was not created in God's image. Él no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. He was not given dominion over the earth. No se le dio dominio a él sobre la tierra. That was given to us. Eso nos fue dado a nosotros. But when we rebel against God, Pero cuando nos rebelamos contra Dios, we give up that dominion entregamos aquel dominio and we allow Satan to take control. y permitimos a Satanás que tome el control. God's kingdom was perfect in Eden. En el Edén, el reino de Dios era perfecto. No death, No había muerte, no sickness, no enfermedades, no corruption, no sin. ninguna corrupción, ningún óxido, nada. Perfect joy. Gozo perfecto. And then what happened? ¿Y qué sucedió? Man lost trust in God. El hombre perdió confianza en Dios, paró de confiar. Adam and Eve were deceived by the serpent, Vino una serpiente y Adán y Eva fueron engañados por ella and they believed the lie y creyeron a la mentira that God was holding back que the Dios fullness of life for them. estaba guardando la llenura de vida que era para ellos. Dios la estaba guardando. And so they decided, I want all the knowledge. Entonces ellos decidieron, yo quiero todo el conocimiento, I want control over my life. yo quiero el control sobre mi vida, I want to become my own boss, my own God. yo quiero hacerme mi propio jefe, mi propio Dios, Make my own rules. hacer mis propias reglas. I'll eat it. I'll eat from the tree. Y entonces déjame comer del árbol. And so Y entonces Adán sinned. pecó. And then when Adam sinned, Cuando Adán pecó, Satan was Sa- able to come Satanás pudo entrar and destroy mankind. y destruir a la humanidad. Right? Sin, death Entonces muerte came. entró Sin. y el pecado. The story of Cain and Abel, for the first time, hatred and murder came into a man's heart. La historia de Caín y Abel, dos hermanos, el odio entrando en la humanidad por primera vez, la violencia, el asesinato. And Satan was able to take dominion over man. Y Satanás pudo tomar el dominio sobre el hombre. Later there was a man named Abraham. Más tarde vino un hombre que se llamó Abraham. And he was a man that decided to live under God's kingdom. Y él fue un hombre que decidió vivir bajo el reino de Dios. All the logic and wisdom of the world Toda la lógica y sabiduría del mundo told him to stay in Ur, where he was from, Ur of the Chaldeans. le dijo a él, Abraham, quédate en tu ciudad, en Ur de los Caldeos. His family had been there for generations. Su familia había estado viviendo ahí por generaciones. He already had land, already had property. Ya tenía tierra, propiedades, He already had money. ya tenía dinero. But God told him, leave everything you have. Pero Dios le dijo, deja todo lo que tienes, Stop worshiping the idols of your fathers para de adorar los ídolos de tu papá, and go start walking through the desert. ve y empieza a caminar por el desierto. I'm going to take you somewhere. Te voy a llevar a algún lugar. I'm going to show you a land that you've never seen before. Te voy a traer a una tierra que tú nunca la has visto. I'm going to make a nation out of you that you've never seen before. Y de ti voy a sacar una nación que tú nunca has visto. And he wandered his whole life. Y él fue un peregrino toda su vida. He never even possessed the land. Él nunca fue dueño de ninguna tierra. He died without seeing the fullness of God's promise. Él murió sin ver todo lo que Dios le había prometido. He saw a piece of it because he had Isaac, Él vio un poquito porque tuvo a su hijo Isaac, one son, un solo hijo, that he almost had to y sacrifice. casi tuvo que sacrificarlo. But yet he had faith in God.
pero aún así tuvo fe en Dios. And he was the only man in all of humanity at the time Y en todo el ser humano de aquel entonces fue el único hombre that was willing to live under God's kingdom. que se dispuso a vivir bajo el reino de Dios. That made no sense in man's kingdom. En el reino del hombre eso no hacía ningún sentido. It was stupid. Era algo estúpido, loco. It still is. Y todavía lo es. What if one of your kids ¿Qué si uno de tus hijos were to tell you, te dijera, God told me to leave Miami Dios me dijo que saliera de Miami and to go walk across Africa y que fuera a caminar en África for the rest of my life, por el resto de mi vida and He's going to give me a land there, y que Él me va a dar una tierra allá and He's going to use me to win many people and birth a nation through my life? y me va a usar para ganar muchos para Dios y va a hacer nacer una nación a través de mi vida? What would you think of your son? ¿Qué And pensaría? one man Y un hombre said he heard God, dijo, yo oí a Dios and he said, a nation will be birthed out of me, y Él me dijo que una nación Él va a sacar de mí and that He would give me a land that I've never seen. y me va a dar una tierra que no conozco. He was crazy. Era loco, sí, Yeah, ¿no? he was. Sí, era. But that's the kingdom of God. Pero ese es el reino de Dios. The kingdom of God is opposite of the kingdom of man. El reino de Dios es el opuesto al reino del hombre. You cannot live in both. They contradict each other. No puedes All the time. vivir en los dos porque todo el tiempo se contradicen. And now we see that truly a nation was birthed out of Abraham. Tantos años después, sabemos que una nación salió de Abraham. Right? We see Jewish people all over Miami. ¿Sí o no? Vemos los judíos en toda Miami. We see that the church was birthed out of Abraham. Vemos que la iglesia nació también de Abraham. That the Messiah came out of Abraham. Que el Mesías sale también de Abraham. God honored Abraham Dios honró a Abraham because he decided to believe God porque él decidió creerle a Dios when it was absolutely crazy. cuando era algo absolutamente loco. And the same applies today. Lo mismo se aplica hoy día. If we live under God's kingdom, Si vivimos bajo el reino de Dios, He will tell us to do things that are crazy in the eyes of the world. Él nos dirá que hagamos cosas que serán locas a los ojos del mundo. But if we trust God, Pero si le confiamos a Dios if we obey Him, y le obedecemos, He will make covenant with us, Él va a hacer concierto, pacto con nosotros and He will fulfill the promises He makes to us, y va a cumplir la promesa que nos haga, even if it takes a lifetime. aunque lleve toda tu vida.